Bueno, en esta parte de matrices elementales no nos vamos a centrar mucho en lo que son las matrices elementales, pero básicamente acá lo que se puede observar es lo siguiente. Ese es realmente el teorema interesante acá de esta sección. Resulta que cuando nosotros tenemos una matriz n por n, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que si una es verdadera, todas son verdaderas, y si una es falsa, todas son falsas. Y las afirmaciones son las siguientes. La matriz A es invertible. La segunda es que el sistema AX igual a cero solo tiene solución trivial. Ya después vamos a hablar un poco más de esto con respecto a lo que viene siendo la unicidad. La forma escalonada reducida de A es la matriz identidad. Bueno, esto ya lo habíamos comentado en alguna oportunidad, ¿cierto? Principalmente, ¿por qué? Porque la forma escalonada reducida de una matriz solo tiene dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Una opción es que la forma escalonada reducida tenga fila de ceros, alguna fila de ceros, o la otra opción es que sea la matriz identidad. La cuarta es que A se puede expresar como el producto de matrices elementales, pero como ya dije, bueno, nosotros no nos vamos a interesar por el estudio de estas matrices elementales. Veamos, por ejemplo, por qué es cierta la afirmación número 2, que solamente tenga solución trivial. Solamente tener solución trivial quiere decir que en la matriz X, esta X es una matriz, que esa matriz X es una matriz de ceros. Es precisamente por lo siguiente. Vamos a suponer que A es invertible. Estamos multiplicando A por X y estamos obteniendo que esto es una matriz nula de tamaño apropiado. De hecho, va a ser de tamaño n por 1. Ahora, si A es invertible, entonces puedo multiplicar por la inversa. Y multiplico por la inversa a izquierda en toda la ecuación. Queda lo siguiente. Acá va a quedar A inversa por 0. Por esta matriz 0. A inversa por A es igual a ¿qué? A inversa por A es la matriz identidad de tamaño n, que multiplicada por X, que hace una matriz de n por 1, será la misma matriz X. ¿Y esto será igual a qué? A A inversa por 0. Pero A inversa por 0, ¿quién es? Una matriz cualquiera multiplicada por una matriz nula da como resultado una matriz nula. Además, A inversa es de tamaño n por n. Y esta matriz nula desde acá era de tamaño n por 1. Es decir que esto es, el resultado es de tamaño n por 1. Al igual que X. Es decir, X es una matriz nula. Lo que estamos concluyendo acá es que X es una matriz nula de tamaño n por 1. ¿Cómo podemos garantizar de lo siguiente? Que solamente existe la solución trivial. La unicidad en la solución radica en la unicidad de la inversa. Recuerden lo siguiente, un resultado que vimos decía que si una matriz A era invertible, entonces su inversa es ¿cómo? Única. Su inversa es única. Es decir que lo único que puedo multiplicar yo aquí a izquierda de A para que esto me dé la identidad, acá una identidad de tamaño n, es precisamente por la inversa. Y la inversa será única. ¿Bien? Este teorema va a ir creciendo a medida que nosotros vayamos avanzando en la teoría. Y bueno, en el texto, por ejemplo, en el texto de Grossman lo van llamando cada vez teorema resumen. El teorema resumen. Acá no se le pone algún nombre como tal, pero es un teorema que va a ir relacionando los conceptos que vamos a ir estudiando. Bien. Entonces, por ahora, para nosotros, algunos resultados que van a ser importantes con respecto a la invertibilidad es este. Si la forma escalonada reducida de una matriz A es la identidad, entonces la matriz es invertible y viceversa.
Si la matriz es invertible, su forma escalonada reducida es la identidad. Recuerden que si alguna de estas afirmaciones no es cierta, si alguna afirmación de estas afirmaciones es falsa, todas las demás serán falsas también. ¿Bien? Bueno, acá precisamente se describe este método que habíamos estudiado nosotros para obtener la inversa de una matriz. Yo quiero averiguar cuál es la inversa de una matriz, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? La amplío a la identidad y una vez teniendo eso ampliado a la identidad, procedo a hacer operaciones por renglones de manera que lo que está en la parte de la izquierda, esta matriz A que está en la izquierda, está en forma escalonada reducida. Y una vez está en forma escalonada reducida, entonces podemos observar si la matriz es invertible o no. Por ejemplo, aquí la forma escalonada reducida, precisamente, ¿quién es? La forma escalonada reducida es la matriz identidad. Y esta matriz identidad básicamente lo que nos dice es que la matriz A es invertible. Pero también podemos observar que esta matriz que aparece en la derecha será la inversa. Esto ya lo habíamos utilizado en la semana pasada, pero acá lo estamos repasando, ¿cierto? Si la matriz A, ¿cómo averiguar si la matriz A es invertible? Entonces, construye la siguiente matriz. Pongo acá mi matriz A ampliada con mi matriz identidad. Hago operaciones por renglones de manera que acá voy a conseguir en la izquierda una forma escalonada reducida de A. Y acá en la derecha voy a conseguir una matriz B. Entonces, tenemos los siguientes casos. Si la forma escalonada reducida de A es exactamente la matriz identidad, ¿qué podemos concluir? Entonces, A es invertible, A es invertible y ¿quién va a ser la inversa? Entonces la inversa será precisamente la matriz que quedó a la parte de la derecha, ¿cierto? Por otro lado, si la forma escalonada reducida no es la identidad, no es la matriz identidad, vamos aquí de tamaño n, si no es la matriz identidad, entonces A no es invertible, ¿cierto? No es invertible. Eso así. A no será invertible. Listo, teniendo eso en mente, entonces uno puede empezar a hacer ejercicios de esa forma. Acá tenemos otro ejemplo. Y llegamos a que la forma escalonada reducida de la matriz no es la matriz identidad. ¿Qué se puede concluir? Se puede concluir que la matriz A no es invertible. Bien. Bueno. Vamos a proseguir entonces con el estudio de resultados que relacionan la invertibilidad con la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Bien. Bueno, tenemos entonces acá un primer teorema y es un teorema fundamental con respecto a los sistemas de ecuaciones lineales. Y es lo siguiente, todo sistema de ecuaciones lineales tiene una de las siguientes tres opciones. Para todo sistema de ecuaciones lineales ocurre una de las siguientes tres opciones. Primera, que no tiene solución. Segunda, que tiene solución, exactamente una solución. O tercera, que tiene infinitas soluciones. ¿Bien? Es decir, todo sistema de ecuaciones lineales admite una de esas tres. Una de esas tres. Es decir, es posible que o no tenga solución, que tenga exactamente una solución o que tenga infinitas soluciones. Bueno, ¿y cómo empieza uno a demostrar este teorema? La demostración de este teorema realmente
Es sencilla una vez tenemos la notación de las ecuaciones matriciales. Entonces, acá empezamos a hacer supuestos. Básicamente, cuando tenemos estos sistemas de ecuaciones, hay dos opciones que son muy evidentes. Hay dos opciones que son muy evidentes. ¿Cuáles son esas dos opciones que son evidentes? El sistema tiene o no tiene solución, ¿cierto? No puede pasar que sean las dos cosas a la vez. Es como una afirmación. Una afirmación será falsa o será verdadera. No puede ser que sea falsa y verdadera a la vez, y no puede ser que no sea ni falsa ni verdadera. ¿Bien? Estamos hablando de una afirmación. Entonces, debe ocurrir una de las dos. Acá debe también ocurrir una de las dos cosas, que tiene solución o no tiene solución. Entonces, si no tiene solución, ya está demostrado el teorema. Cumple una de las opciones. Ahora, si tiene solución, debemos ver por qué tiene esas, es decir, por qué se divide entre una o infinitas. Si no tiene solución, ya está. Ahora, si sí tiene solución el sistema de ecuaciones, tenemos las siguientes opciones. A ver, puede que tenga una solución o puede que tenga más de una solución. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Es claro? ¿Es cierto afirmar eso? ¿Un sistema puede tener una solución o más de una? Siempre y cuando tenga solución, ¿no? Si el sistema tiene solución, entonces la solución puede ser única o puede tener más de una solución. Eso es evidente. Entonces, si tiene una solución, ya está. Es una de las opciones del teorema. Ahora lo interesante es ver por qué. Si tiene más de una solución, debe tener exactamente, bueno, tiene que tener infinitas soluciones. Y eso nos lo permite hacer nuestra notación matricial. Observe. Básicamente nuestro sistema yo lo voy a escribir así. Nuestro sistema, es decir, si yo tengo la matriz ampliada del sistema, entonces voy a poder reescribir lo siguiente. A ver, vamos a hacer un ejercicio para esto. Por ejemplo, yo tengo 2x menos y igual a 1 y 3x más 2y igual a 2. ¿Esto cómo lo reescribo yo en notación matricial? Lo voy a escribir como 2, acá 3, acá menos 1, acá 2 y ampliado a 1, 2. ¿Cierto? Es una forma de escribirlo en notación matricial. Pero si lo quiero escribir como una ecuación matricial, entonces lo voy a escribir de esta manera. Voy a escribir 2, 3, menos 1, 2, multiplicado por la matriz columna de variables xy, y esto igualado a la matriz columna de constantes 1, 2. Si ustedes hacen el producto de estas matrices e igualan a 1, 2, obtienen exactamente el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Si hago el producto de matrices me queda 2x menos y en la primera componente, eso va a ser igual a 1. Y ahí está la primera ecuación. Y luego si hago 3, 2 por xy queda 3x más 2y. En la segunda componente igual a 2 queda mi segunda ecuación. Esto es una ecuación matricial. Es representar exactamente el mismo sistema de ecuaciones, pero ahora en una ecuación que involucre matrices. Entonces observe, por ejemplo, yo para esto quisiera saber quién es una solución, ¿cierto? ¿Quién es una solución para ese sistema? O si ese sistema tiene solución única. Entonces simplemente yo podría hallar algunos valores, reemplazarlos acá en esta matriz columna, hacer el producto y ver si da exactamente el 1, 2. ¿Bien? Eso es con respecto a lo que viene siendo la notación de una ecuación matricial. Entonces, una vez tenemos nosotros eso, podemos escribir soluciones de este estilo. Es decir, si x1, tengan en cuenta que x1 es una columna, una matriz columna, y x2 son soluciones, vamos a ver que si yo arranco con dos soluciones, puedo a partir de esas dos soluciones escribir infinitas soluciones.
solo a partir de 2. Y esto nos terminaría de mostrar el teorema. Son soluciones. ¿Qué quiere decir que son soluciones? Es decir, ¿qué quiere decir que son soluciones? Que la matriz A, matriz de coeficientes, multiplicada por x1, es igual a b. Y que la matriz A, la matriz de coeficientes, multiplicada por x2, es igual a b también. Sí, básicamente lo que estoy pidiendo es que x1 y x2, esas matrices columnas, satisfagan la ecuación matricial. Ahora, teniendo esto, ¿cómo puedo saber, cómo puedo obtener una tercera solución? Observen, una tercera solución puede obtenerse de la siguiente manera. Esta tercera solución la puedo escribir así, como x1 más x2, todo esto multiplicado por un medio. Tengan en cuenta que estas son matrices, ¿no? ¿Por qué esto es solución? Veamos. Si yo ahora reemplazo x por esta x3, es decir, tengo un medio de x1 más x2. Uno de los resultados que vimos con respecto a matrices es que los escalares pueden conmutarse, ¿cierto? Es decir, esto lo puedo escribir como un medio de. Otra cosa que vimos es que se puede aplicar distributiva para producto de matrices. Y acá voy a tener A por x1 más A por x2. Bueno, el primero parece un 2, pero es 1, ¿no? Acá A por x1, A por x2. ¿Y esto es igual a qué? Tenemos aquí un medio. A por x1 es b. Acá lo tenemos. Esto va a ser b. A por x2, ¿quién es? B. Tengan en cuenta que b también es una matriz de columna. Es decir, acá va a quedar un medio de 2 veces b. Es decir, simplemente va a quedar b. Esto muestra que cuando yo multiplico A por esta matriz x3 construida así, esto da exactamente B. ¿Qué quiere decir eso? Que x3 también es solución. También es solución. ¿Bien? ¿Y esto por qué muestra que hay entonces infinitas soluciones? Porque acá lo que están viendo en pantalla es que si yo tengo dos soluciones, puedo construir una tercera. ¿Por qué esto muestra que hay infinitas? Porque este proceso lo puedo hacer de manera repetitiva tantas veces como quiera. Es decir, ya no voy a utilizar otra vez x1 y x2 porque me vuelve a dar el mismo x3. Pero si ahora x1 es solución, x3 es solución, yo puedo hacer otra solución entre x1 y x3, ¿cierto? Que ¿quién será? Un medio de x1 más x3. Puedo hacer una quinta solución entre x2 y x3. Y ahora tengo 5 soluciones. Ahora puedo empezar a jugar entre esas 5 soluciones y seguir construyendo más y más soluciones. Esto muestra que se pueden construir infinitas soluciones. ¿Ven? Infinitas soluciones. Por eso, un sistema de ecuaciones siempre tiene una de esas opciones. O no tiene solución, o tiene solución única, pero para de esa solución Se le debe escucha bien el tener micrófono. infinitas soluciones. Bien. Bueno, alguien por ahí decía algo, no sé si está haciendo una pregunta porque la verdad no escuché. Profe, es que le está diciendo que el micrófono le suena como, le suena muy feo, muy raro. Al micrófono suena como... Ah, espérenme a ver. Bueno, por ahí suena mejor. Sí, profe, ahora sí suena mejor. Es bien raro esto porque, por ejemplo, bueno, yo no sé si les había dicho, pero en todas las clases tenemos que estar pendientes de eso, de que el audio esté funcionando bien.
porque, como ustedes saben, estamos utilizando las cuentas de Zoom de la universidad. Entonces, cada que iniciamos acá la clase, pues yo tengo que iniciar sesión con una cuenta de Zoom. Al final, al finalizar la clase, tenemos que cerrar esa sesión. Es decir, que muy posiblemente de 8 a 10 algún profesor está utilizando esta cuenta de Zoom. Entonces, de 10 a 12 tengo que utilizarla yo y bueno, tengo que hacerle las modificaciones y los ajustes que esté utilizando. Pero lo curioso es que, por ejemplo, hay una modificación de audio que estaba funcionando mejor en la clase pasada de 8 a 10, que tenía con ecuaciones diferenciales, pero con ustedes parece que funciona mejor la otra configuración de audio que tiene disponible acá el Zoom. Entonces, cuando estemos en clase, si algo así ocurre, no se escucha mucha interferencia, pues ustedes me dicen y ahí vamos haciendo ajustes y tocará hacer eso en cada clase, porque cada vez que alguien ingrese a usar la cuenta, pues hará sus propias configuraciones nuevamente. Bien, entonces, estar pendientes de eso. Bueno, vamos a continuar entonces. Acá empezamos entonces a relacionar precisamente los sistemas de ecuaciones con la invertibilidad de una matriz. Tenemos este primer teorema y es el siguiente. Este se va a agregar a ese teorema resumen que va a seguir creciendo. Si tengo una matriz que es invertible, n por n, dice entonces para toda matriz B de n por 1, el sistema de ecuaciones a por x igual a b tiene exactamente una solución. Y de hecho, ¿cuál va a ser esa solución? Esta de acá. Observe lo siguiente. Si yo tengo el sistema, básicamente la demostración radica en esto. Si yo tengo el sistema ax igual a b, y acá se van a dar cuenta que no importa quién sea b, no importa quién sea b, ¿qué pasa? Cuando la matriz es invertible, entonces yo puedo multiplicar aquí por A inversa a la izquierda. ¿Sí? Puedo multiplicar por A inversa a la izquierda. Tengan en cuenta una cosa, muchachos, y es que cuando yo multiplique acá por matrices, en una ecuación matricial, multiplique por algo, debe ser por el mismo lado, es decir, debe ser de la misma manera. Si usted observa, acá estoy multiplicando A inversa por la izquierda y aquí del otro lado la igualdad, también debo multiplicarlo por la izquierda. ¿Por qué se hace de esta manera? Una razón muy sencilla y es que el producto de matrices no es conmutativo. ¿Bien? Es decir, si yo multiplicara a B por A inversa a la derecha, esto no me va a dar lo mismo que A inversa por B. ¿Bien? Entonces, esa es la principal razón. No puedo multiplicar donde yo quiera. Es decir, tampoco puedo aquí hacer, o sea, es decir, esto no lo podría multiplicar a la derecha. Si usted tiene A por X por A inversa, es decir, si yo lo multiplico por la derecha, esto no es lo mismo que A por A inversa por X. Porque si eso ocurriera, básicamente lo que pediría es que X pudiera conmutar con A inversa. Y eso no siempre se tiene. Bien, entonces cuando multipliquen acá por esas matrices, tienen que tener muchísimo cuidado porque el orden acá importa. Eso de que el orden de los factores no afecta al producto, en matrices no funciona. ¿Sí? En matrices no funciona porque las matrices no son conmutativas. Bien, entonces tenemos que, bueno, acá multiplicamos por la izquierda y precisamente acá A por A inversa es la identidad por X es decir que X nos da A inversa por B. De ahí radica la unicidad de la solución de ese sistema. Por eso se dice, tiene exactamente una solución en el teorema, tiene exactamente una solución y dice quién es la solución, ¿cierto? Que es precisamente esta. También hay que tener en cuenta
que esta unicidad se tiene y de hecho que exista o no exista la solución no depende de la matriz B, ¿sí? No depende de la matriz B. Eso es realmente importante cuando nosotros analizamos sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, observemos este sistema que está aquí. Observa este sistema que está aquí, de 3×3. Ya ahorita iremos a mirar si este sistema tiene solución única o no. De momento vamos a suponer que sí, es decir, que la matriz de coeficientes, que es esta matriz A, es invertible. Estoy suponiéndolo porque no hemos ido a mirar qué pasa realmente. Pero si esta matriz es invertible, entonces este sistema tiene solución única si acá tengo estos valores. Pero de hecho, si la matriz es invertible, yo estos valores los podría cambiar. Es decir, acá en vez de 5 voy a poner 500, acá voy a poner 3, vamos a poner 3 medios, por ejemplo. Y acá en este 17 vamos a poner 17, qué sé yo, vamos a poner 17 pi, así. Y si la matriz de coeficientes, esta matriz de coeficientes, es invertible, no importa qué valores ponga yo acá. Va a tener solución única. Por supuesto que no va a ser la misma solución, pero va a seguir teniendo solución única. ¿Bien? Entonces eso es importantísimo. ¿Por qué? Yo les digo en algunos cursos, por ejemplo, hay teoremas que son teoremas de existencia. ¿Bien? Son teoremas de existencia. En el curso de cálculo 1 también ustedes van a estudiar teoremas de existencia, que son teoremas que principalmente se utilizan de manera teórica, de manera conceptual. Por ejemplo, si ustedes están viendo límites, ustedes están viendo límites, supongo, ¿cierto? Los que están viendo cálculo 1. Y si están viendo límites, uno de los teoremas de límites es que si el límite existe, entonces es único. Y ese teorema al principio no tiene mucha aplicación en, en los ejercicios que se desarrollan, pero teóricamente es un teorema muy importante. Porque más adelante, cuando estudien derivadas, van a ver que la derivada de hecho es un límite. Y eso les va a permitir, por ejemplo, estudiar la diferenciabilidad de funciones que tengan algunas características especiales como valor absoluto de x. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, geométricamente, aparentemente a valor absoluto de x se le pueden construir dos rectas tangentes en cero. Y la recta tangente se va a relacionar con la derivada de una función y la derivada de una función se relaciona con un límite porque así se define como un límite. Es decir, que si la derivada existe, tengamos en cuenta el teorema de límites. El teorema dice que si el límite de una función existe, entonces es único. ¿Bien? Como la derivada en esencia es un límite, por definición la derivada es un límite, ¿qué quiere decir esto? Que si la derivada en un punto existe, esta derivada también debe ser única. ¿Qué quiere decir? Traducido esto a rectas tangentes. Tengan en cuenta que la derivada se relaciona con la recta tangente. Si la función tiene recta tangente en un punto, esa recta tangente debe ser única también. Esto, como les digo, en términos procedimentales, para hacer problemas, ejercicios, no tiene mucha utilidad, no se usa realmente, pero en términos teóricos es un teorema realmente importante y permite entender algunos conceptos más adelante. Ahí mismo en límites tal vez no se utiliza mucho, pero cuando llegan a derivadas se utiliza bastante. Cuando ustedes llegan al curso de cálculo 3, se utiliza nuevamente. Ese hecho, la unicidad del límite. La unicidad del límite permite unicidad en la derivada, por ejemplo. Esos problemas de existencia, esos teoremas de existencia son realmente importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, nosotros queremos básicamente resolver sistemas de ecuaciones y lo que estamos haciendo es estudiar
Conceptos relacionados con los sistemas de ecuaciones. Para eso estamos utilizando matrices, ya vamos a empezar a estudiar determinantes y algo que es importante es que los determinantes van a permitirme hablar de la invertibilidad de una matriz. Es decir, una de las aplicaciones iniciales de los determinantes es que me puede decir cuándo una matriz cuadrada es invertible o no. Y si ustedes lo observan en virtud del teorema que estamos estudiando aquí, en este momento, si una matriz es invertible, entonces yo puedo plantear un sistema de ecuaciones con esa matriz. Si esta matriz es invertible, yo puedo plantear un sistema de ecuaciones con esa matriz y eso va a tener solución única sin importar quién sea la matriz B. Eso es supremamente útil. ¿Por qué? Porque piense que usted, cuando se encuentre con un sistema de ecuaciones, su pregunta será, ¿será que esto tiene o no tiene solución? Y si usted va a hacer esa pregunta y va a querer resolverla a fuerza, es decir, no sé, va a usar Gauss-Jordan y va a llegar a la forma escalonada reducida de ese sistema y va a tratar de encontrar la solución, es posible que no tenga solución. Es decir, que usted ha estado perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque está tratando de seguir un proceso para encontrar la solución a un sistema que no tenía solución. ¿Bien? En cambio, con determinantes puedo tener herramientas que me van a permitir decidir si ese sistema tiene solución antes de irme a buscarla. Antes de irme a buscarla. Y bueno, con esos teoremas de existencia, básicamente yo les hago una analogía y es precisamente la siguiente. Por ejemplo, eh, no sé, suponga que usted tiene un familiar que tiene una finca. ¿O usted conoce algún lugar, un terreno que aparentemente no es propiedad de nadie? Pongámoslo así. Bueno, obviamente va a ser propiedad del Estado, pero dejémoslo así. Supongo que usted tiene un familiar que tiene una finca. Si tiene un familiar que tiene una finca grandecita, perfecto, ya se hace, mejora la idea. Y su familiar tiene por ahí un terreno ahí peladito, pues. Pregunta, ¿por qué no se pondría usted a abrir un hueco en el terreno de su familiar? Abrir literalmente un hueco, a ver si de pronto encuentra petróleo, si de pronto encuentra diamantes, si de pronto encuentra oro, ¿sí? ¿O por qué su familiar no habrá hecho eso ya? Si está la posibilidad de conseguir petróleo, diamantes, oro o algún material que sea de bastante valor, ¿por qué no lo ha hecho? Está perdiendo el tiempo, ¿no cree usted? Está perdiendo el tiempo y no haber hecho ya una exploración. Si llega a encontrar algo de eso que tenga mucho valor, pues se haría posiblemente millonario. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿O porque usted no le ha dicho que le permita abrir un hueco ahí, no sé, un año, usted abriendo un hueco ahí? ¿Por qué? Los que no tengan familiares con finca, le estoy diciendo que lo suponga. Suponga que usted tiene un familiar que tiene una finca y que su familiar no se opondría a que usted se pusiera a abrir un hueco ahí durante un año. ¿Por qué no se pondría usted a abrir un hueco? ¿O sí lo haría? Quiero que opinen, digan algo. Porque si no encuentra el ese, entonces perdería un año de trabajo o de plata, bro. Pero ¿y qué tal que sí lo encuentre? El riesgo, ese factor riesgo recompensa, ¿será que no vale la pena arriesgar ahí ese tiempo para de pronto conseguir una recompensa muy grande? Pues tendría una probabilidad del 50% de encontrar o no, o del 50% de perder. Bueno, esas probabilidades inicialmente vistas así puede ser del 50%, pero de hecho eh, esas probabilidades bajan más, bajan bastante dependiendo del terreno. Realmente
A ver, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, las compañías petroleras simplemente se ponen a abrir un hueco en cualquier parte de la Tierra y casualmente encontraron petróleo y ¡boom! ¿Hicieron un No, buen negocio? ¿Qué creen ustedes? ellos primero estudian la tierra, ¿no? Exactamente. Debe haber un estudio de suelos. Lo mismo que los que quieren explotar carbón. Los que quieren explotar carbón no empiezan a abrir un hueco en cualquier parte de la Tierra. Los que quieren explotar oro, diamantes. ¿Por qué? Claro, tal vez al principio de todo eso, se hacía de esa manera, porque no se tenía muy claro en qué tipo de terreno se podían conseguir ese tipo de recursos. Pero una vez que se empezó a hacer estudio de suelos, y ahí entró a cobrar mucha importancia la geología, entonces empezó a determinar en qué tipo de terrenos, con qué tipo de condiciones climáticas, con qué tipo de geografía, ¿sí? Con qué tipo de historia se producían ese tipo de recursos. Eso tiene que ver con, esos estudios de suelo tienen que ver con el análisis de la existencia de esos recursos. Bien. Entonces, claro, ir a buscar diamante de pronto a la selva, a un monte que tenga usted por ahí cercano, va a perder el tiempo, muy posiblemente. Muy posiblemente puede estar perdiendo el tiempo. Por ejemplo, científicamente los diamantes se producen en lugares donde hay altas temperaturas y también presiones muy altas, ¿cierto? Y básicamente, ¿dónde se consiguen esas condiciones? En lugares donde hay cerca volcanes, ¿cierto? Donde hay precisamente volcanes que han tenido algunas erupciones. En las bases de los volcanes se consiguen esos yacimientos de diamantes, pero bueno, no son los únicos lugares, ¿no? Por ejemplo, los yacimientos de oro tam- también tienen algunos estudios alrededor de eso. Entonces, esos estudios y en muchos aspectos de la industria, eh, son importantes primero esos estudios que garanticen la existencia de los recursos. Por eso acá también estos teoremas de existencia son muy importantes y no porque el teorema me permita resolver problemas aplicados, ¿sí? El hecho de que usted estudie el suelo y determine que en ese terreno hay petróleo, eso no le sacó el petróleo, ¿o sí? El petróleo sigue allá adentro, ¿sí? Pero al menos con el estudio que usted hizo, tiene garantía de que hay petróleo o pudo determinar que no hay petróleo, ¿bien? Entonces ahora el problema es, bueno, ya sabemos que sí hay, vamos a ver cómo sacar ese petróleo. Vamos a ver cómo explotar ese recurso. Eso pasa exactamente acá en matemáticas, que hay teoremas que son de existencia y esos teoremas, ¿dónde adquieren importancia? En el momento en el que yo necesite garantizar que cierto problema tiene solución, que tiene solución. Si ese problema tiene solución, listo. Ahora yo me voy a dar a la tarea de ver cómo resolver el problema. ¿Bien? Ahí es donde adquieren mucha importancia esos teoremas de existencia y son teoremas realmente bastante importantes. ¿Por qué? Como les digo, si no hay garantía de la existencia, o más bien no cumple con el teorema y no hay garantía de esa existencia, posiblemente estaremos perdiendo el tiempo al intentar obtener la solución de algo que de pronto no tiene solución. ¿Bien? Bien. Bueno, estamos mirando este problema y algo que podíamos observar. Observen acá, calculan la inversa y ahí está precisamente la inversa. Es decir, como la matriz sí es invertible, yo puedo cambiar esta matriz B, esta matriz de coeficientes B, por cualquier matriz. Y eso va a tener solución única.
El sistema va a tener solución única para cada escogencia de una matriz B. ¿Bien? Bueno. Bueno, acá tenemos un teorema que es cierto en matrices cuadradas. Alerta de spoiler para el examen. Pregunta. Si yo tengo una matriz B, tal que al multiplicar AB por A me da la matriz identidad, entonces eso quiere decir que la matriz B es la inversa de A. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Así tal cual estoy poniendo la afirmación. Es decir, la afirmación es solamente esta primera línea que está acá. Si B es una matriz cuadrada que satisface que... O bueno, más bien vamos a ponerla así, más sencilla. Si B por A es una matriz identidad, por ejemplo, de tamaño 2. Entonces, B es igual a A inversa, falso o verdadero. A ver, voten ahí en el chat. ¿Falso o verdadero? Si B por A es precisamente la identidad de tamaño 2, entonces B es la inversa de A. B es A inversa. Bueno, opinen ahí. Tenemos 18 personas en la conferencia. Entonces esperaría 18 votos. Si B por A es la identidad de tamaño 2, entonces B es A inversa. Es la pregunta. ¿Falso o verdadero? Ahora vamos a mirar cuántos verdaderos hay. 2. Tenemos acá 2, 4, 6, 8, 9 y uno falso. Bueno, tenemos 9 verdaderos, uno falso. Y bueno, y los que no votaron, 9 verdaderos, uno falso, a ver. Bueno, otro verdadero, 10 verdaderos, uno falso. Bueno, cerramos ahí. Uno falso con 10 verdaderos. 10 verdaderos, uno falso. 11 votos de 18. Tenemos 11 personas que participan en nuestro sistema democrático y 11 personas que son así como muy fajardini, ¿no? Como que ni sí, ni no, ni voto para aquí, ni voto para allá. De pronto va a tocar poner una tercera opción que sea algo así. A ver si esas personas votan. ¿Cierto? Bueno, dejémoslo. Resulta que esta afirmación, así tal cual está, efectivamente es falsa. Esta afirmación es falsa. Si B por A es una matriz de tamaño 2, una matriz de identidad de tamaño 2, B es la inversa de A, no necesariamente. No necesariamente. A ver, y quiero que busquen un ejemplo, porque a veces pensar, bueno, vamos a dejar esto de acá, es falso. No el teorema, esto que estoy poniendo yo aquí. Y ya les voy a decir en qué caso si se cumple. Y es que, observen, así tal cual yo tengo la afirmación,
Así tal cual yo tengo la afirmación, ni siquiera estoy diciendo que A y B sean como cuadradas. ¿Bien? Entonces, eso sería fácil de pronto pensarlo. Tratemos de buscar dos matrices, y ojo, para que tenga tamaño 2, es decir, voy a buscar una matriz B. A ver, vamos a buscar una matriz B que sea de tamaño 2 por... Vamos a ver si es fácil conseguir una de tamaño 2 por 1 y una matriz A de tamaño 1 por 2. De manera que el producto me dé una matriz identidad. Resulta que si yo planteo una matriz de tamaño 2 por 1, es decir, dos filas, una columna, le voy a poner las siguientes constantes aquí, A y B. Y esta matriz A de tamaño 1 por 2, le voy a poner eh, las siguientes componentes. Vamos a ponerle componentes C, D. Es decir, que cuando yo haga el producto B por A, ese producto, ¿cuánto va a dar? Ese producto va a dar. Tengo entonces, acá, vamos a tener primera fila, ¿cierto? Primera fila de la primera matriz por la primera columna. Es decir, acá vamos a tener A por C. Ahora, primera fila por segunda columna, tengo A por D. Segunda fila de la primera matriz por primera columna, tengo B por C. Y acá voy a tener B por D. Entonces, esto me permite establecer un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es ese sistema? Observe, si todo esto debe dar la identidad, entonces A por C, ¿cuánto debe dar? A por C debe dar 1, ¿cierto? A por C debe dar 1. Pero si A por C da 1, ¿quién también debe dar 1? B por D. B por D debe dar 1. Por otro lado, tenemos que B por C y A por D tienen que dar 0. Entonces, cuando planteamos de esta manera, bueno, uno puede hacer algunas cuentas y tal vez esto no tiene solución. Es decir, no hay forma de multiplicar estas matrices y obtener la identidad. A ver, ¿por qué? Pues, concentrémonos en estas entradas. Si yo tengo que B por C es igual a 0, es porque B es 0 o C es 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero si B es 0, observen, esta entrada de acá va a dar 0. O si C es 0, esta entrada de acá va a dar 0 y no va a dar 1. Es decir, que no voy a poder conseguir la identidad de allí. Pero esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que no se pueda construir un ejemplo de manera que dé la identidad de tamaño 2. Pero más o menos les estoy mostrando cómo poder conseguir un ejemplo. Entonces, consejo. Construya la matriz B. Construya la matriz B. Esta matriz vamos a ponerla de tamaño 2 por 3. Y la matriz A, póngala de tamaño 3 por 2. 3 por 2 y consigan un ejemplo. ¿Bien? Una bonificación de 2 décimas para la primera persona que me envíe un ejemplo, al grupo, ojo, después de la clase, envíe un ejemplo al grupo precisamente donde usted tome una matriz 2 por 3, la multiplique con una 3 por 2 y que este producto B por A me dé una matriz identidad de tamaño 2. Es decir, ¿qué matriz identidad me debe dar? Me debe dar la matriz 1, 0, 0, 1. ¿Bien? Y obviamente, si usted consigue un ejemplo en el cual ocurra esto, ¿qué puedo demostrar? Si yo, miren los tamaños, las matrices no son cuadradas. Lo que puedo demostrar es que A no es invertible, ¿cierto? A no es invertible. Una condición inicial para que A sea invertible es que A debe ser como cuadrada. Entonces, si A no es invertible, no tiene ningún sentido hablar de la inversa. Yo lo que les digo es, hay ejemplos en los cuales este producto da la identidad, pero
no necesariamente B debe ser la inversa de A. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es verdadera esta afirmación? Esta afirmación es verdadera cuando A y B son matrices cuadradas del mismo tamaño. Si A y B son matrices cuadradas del mismo tamaño, de manera que B por A es la identidad, entonces ahí sí es cierto que B es la inversa de A. ¿Por qué esta afirmación es falsa? Porque en esta afirmación aquí, en ningún lado, dice que A y B sean, ni siquiera dice que son cuadradas. ¿Sí? Entonces las condiciones deben ser importantes. Las condiciones son importantes cuando yo escribo una afirmación de este estilo. ¿Bien? La afirmación debe tener todos los detalles, porque si no, puede ser falsa. Esa afirmación puede ser falsa. Es precisamente en eso que hay que tener cuidado, muchachos. Hay que tener cuidado cuando nosotros analizamos preguntas de falso y verdadero. Si ustedes recuerdan en el examen pasado, en la parte de complejos, habían algunas preguntas de falso y verdadero que fueron preguntas que tal vez les costaron, ¿cierto? ¿Y por qué les costaron esas preguntas? Porque tal vez ustedes en su cabeza ponían condiciones que no estaban escritas, ¿sí? Que no estaban escritas. Por ejemplo, una pregunta decía, si z es un número complejo, entonces z conjugado es diferente de z. Esto es falso. ¿Por qué? Porque z puede ser, ¿quién? Un número real, ¿cierto? Por ejemplo, 3. Puede ser un número real. El conjugado de 3 es el mismo número 3. Es decir, esto es lo mismo que z conjugado. Entonces, claro, de pronto usted en su cabeza estaba poniéndole la siguiente condición. Estaba pensando en un número de la forma a más b y donde a y b fueran diferentes de 0. Pero es que eso no lo decía ahí. Y tal vez usted dice, profe, sí, pero es que si yo pongo que b es diferente de 0, eso es verdad. Sí, pero es que yo no puse que b fuera diferente de 0. Yo no puse eso, ¿cierto? Entonces, esas afirmaciones de falso y verdadero no debemos ponerle más condiciones que las que nos muestra. No podemos ponerle más condiciones que las que nos muestra. Tal vez nosotros estamos pensando en algunos resultados, pero tienen que tener en cuenta, muchachos, que esos resultados se cumplen bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones. En ese sentido, nosotros tenemos que ir mejorando y ir perfeccionando también nuestro lenguaje y también ese sentido crítico en la lectura. ¿Sí? Ese sentido crítico en la lectura. Bien. Bueno. Vamos a continuar. Entonces, estas afirmaciones son ciertas siempre y cuando tanto A como B sean matrices cuadradas del mismo tamaño. Si se cumple este producto, entonces se cumple que B es la inversa. Es decir, si yo multiplico a B a una matriz A por derecha y solo por un lado, ojo, si yo multiplico a B por A y eso me da la identidad donde A y B son matrices cuadradas del mismo tamaño, entonces B es la inversa. Eso se cumple solamente cuando tenemos estas características, ¿ven? Estas características. Porque como hemos visto en alguna oportunidad, yo puedo conseguirme una matriz A, ustedes pueden revisar en el texto, hay ejemplos de eso en lo que hemos estudiado. Yo puedo conseguirme una matriz A que al multiplicarla a la izquierda por una matriz B, esto me da una identidad. Pero por ejemplo, esto me puede dar una identidad de tamaño 2. Y si ahora le multiplico otra matriz C por derecha, esto me podría dar una identidad de tamaño 3. Es decir, me puede dar una identidad, pero si son cuadradas y dan una identidad, darán la misma identidad y por lo tanto va a funcionar como la inversa. Bueno, ahí está la demostración. Esta no la vamos a repasar. Y acá tenemos nuestro teorema que va a seguir creciendo. Observen nuestro teorema que le hemos agregado.
Entonces, que la matriz, la afirmación que la matriz sea invertible ya estaba, que A por X tiene solamente la solución trivial también ya estaba, que la forma escalonada reducida es la identidad, ya estaba, y que se puede escribir como producto de matrices elementales, eso también ya estaba. Pero esas no tienen realmente ahí, bueno, no tendrá interés para nosotros por ahora. ¿Qué se le está agregando? Que A por X es consistente. Ojo, un sistema es consistente si admite solución. Entonces lo que estoy diciendo es que este sistema de ecuaciones admite solución para cualquier matriz B. Y ya lo vimos antes en otro teorema, ¿cierto? Si la matriz de coeficientes es invertible, entonces este sistema de ecuaciones tiene solución única para cualquier escogencia de la matriz B. Bueno, y es precisamente lo que dice el F. No solamente el sistema es consistente, además tiene solución única. Tiene una solución, exactamente una solución para toda escogencia de la matriz B. Y bueno, ahí entonces tenemos ese teorema que va a seguir creciendo. Yo les aconsejo que este teorema lo escriban ustedes tal vez en una hojita aparte y a medida que vayamos avanzando, pues le van a ir agregando cositas. Acá tenemos un teorema más. Teníamos un teorema que tal vez puede ser parecido. Es el siguiente. A ver, vamos a analizar ahorita este teorema. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Otra vez una pregunta de falso y verdadero. Si A por B es invertible, si el producto de matrices, este producto A por B es invertible, entonces A y B son invertibles. ¿Falso o verdadero? Si el resultado de multiplicar una matriz A por una matriz B es invertible, entonces A y B deben ser invertibles. Bueno, a ver, miremos. Por acá tenemos 3 falsos. Bueno, tenemos 3 votos de 17. No tengan miedo de votar. Bueno, hagan ahí su votación rápidamente. Bueno, vamos a contar a ver cuántos votos hay. Vamos por acá. 2, 4. Tenemos acá 4 falsos. Ahora miremos cuántos verdaderos tenemos. Tenemos 2, 4, 5, 6. 6 verdaderos. Listo. Bien. Tenemos acá entonces 6 verdaderos. Y esta afirmación, si el producto de matrices es invertible,
Entonces, ¿será que ambas matrices son invertibles? Bueno, creo que nosotros antes habíamos visto un ejemplo. Vamos a buscarlo. Luego volvemos a esta página 87. Cuando empezamos a analizar precisamente el producto de matrices, yo creo que por ahí podemos encontrar un ejemplo de esto. Por acá tenemos matrices elementales. Por acá tenemos a ver, por ejemplo, miremos estas matrices A, B y C. Bueno, vamos a concentrarnos en A y B. Bueno, el problema es que esta matriz no es invertible. Ahora vamos a cambiar en esta matriz B. Este 3 vamos a cambiarlo por un 5. A ver si ahí sí. ¿El producto cuánto dará? ¿Cuánto da A por B? Entonces, A por B tenemos 0 por 1 y 1 por 5 tenemos acá 5. 0 por 1 y 1 por 4, 4. 0 por 2 y bueno, acá tenemos 10. 10 y acá vamos a tener 8. Bueno, no, tampoco es invertible esta matriz. Vamos a cambiar entonces esta matriz. A ver, creo que por acá hay otro producto que tal vez podríamos utilizar. Bueno, vamos a construir entonces nosotros un ejemplo. Vamos a construir nosotros un ejemplo. Bueno, quiero que consideremos, por ejemplo, las siguientes matrices. Quiero que consideremos la siguiente matriz y la matriz A va a ser la matriz 2, 1, 0, 3, menos 1, 2. Y la matriz B va a ser la siguiente matriz. La matriz será 2, 1, 0, 3, menos 1, 2. Bien, esta matriz A es una matriz de tamaño 2 por 3. La matriz B es una matriz de tamaño 3 por 2. Quiero hacer el producto A por B. A por B. Y bueno, ¿cuánto da este producto? Tenemos 2 por 2, 4. Acá 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Es decir, acá tenemos 5. Ahora esta por esta. Tenemos 2 por 3, 6. 6 menos 1 más 0. Es decir, tenemos 5. Ahora esta segunda fila por primera columna. Tenemos 3 por 2, 6. Menos 1, 0. Es decir, tenemos acá 5. Y segunda fila por segunda columna tenemos 3 por 3, 9. Más 1, 10. Más 4, 14. Bien. Entonces, observe, tenemos esta matriz como resultado del producto. Nosotros estudiamos cuándo una matriz de 2 por 2 se podía invertir. ¿Cuándo se puede invertir? Cuando el producto de la diagonal principal, 5 por 14,
menos 5 por 5, que es el producto de la diagonal secundaria, sea diferente de 0. Y 5 por 14, 5 por 14 menos 5 por 5, esto va a dar 45. Lo cual efectivamente es diferente de ¿quién? Es diferente de 0. Es decir, que el producto de la matriz, este producto A por B, es invertible. Este producto es invertible. Esta matriz resultante, este producto es invertible. Pero pregunta, ¿eso quiere decir que la matriz A y la matriz B ambas son invertibles? ¿Ambas son invertibles? Entonces repasamos nuevamente la afirmación. Si A por B es invertible, si el producto A por B es invertible, entonces A y B son invertibles. Y la respuesta a esto, como estamos viendo con este ejemplo, es falso. ¿Por qué es falso? Porque observe, para que el producto A por B sea invertible, yo ni siquiera necesito que A y B sean cuadradas. Observe, A es de 2 por 3, B es de 3 por 2. El resultado me da cuadrado y el resultado es invertible. Pero que el resultado del producto sea invertible quiere decir que cada una de las matrices del producto son invertibles. Y la respuesta es no. Eso es falso. ¿Bien? Eso es falso. Entonces, ¿cuándo es verdadera esa afirmación? Vamos a volver a nuestra página 87. Esa afirmación es verdadera, ¿cuándo? Cuando la matriz A y la matriz B son cuadradas del mismo tamaño. Si son cuadradas del mismo tamaño y A por B es invertible, entonces eso sí es cierto, que A y B deben ser ambas invertibles. Pero ojo, deben ser cuadradas. Ya vimos un ejemplo. Si no son cuadradas, es posible conseguir que el resultado no sea, bueno, que el resultado sea invertible, ¿cierto? Una matriz que sea cuadrada e invertible, pero que ni A ni B sean invertibles. Entonces, tener cuidado con eso. Ese resultado es cierto si A y B son cuadradas. Si no son cuadradas, no necesariamente es cierto. En general es falso. Yo les aconsejo que ustedes cuando vayan escribiendo estos resultados, estos teoremas, vayan haciéndose ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa si le quito la condición de ser cuadradas? ¿Será que no es cierto? ¿Será que sí es cierto? Bueno, y si no es cierto, ¿qué ejemplo puedo encontrar para demostrar que no es cierto? ¿Sí? Eso deberían hacer ustedes siempre cuando estén analizando un teorema, cualquiera, en cualquier curso, no solo en álgebra, en cualquier curso. Si le quito una de las condiciones al teorema, entonces, ¿será que puedo seguir teniendo la conclusión? Y lo más seguro es que no, porque si no, no sería una condición del teorema. Pero entonces el análisis que puede hacer usted es, bueno, si le quito una condición a ese teorema que esté estudiando, entonces, ¿qué ejemplo puedo conseguir donde no se cumpla la condición, no se cumpla la conclusión, perdón, quitándole esa condición? Si yo le quito una condición, entonces, ¿qué pasa? ¿En qué se daña? ¿Qué ejemplo admite? Que debe admitir algún ejemplo, ¿cierto? Debe admitir algún ejemplo en el cual no se mantenga la conclusión. No se pueda concluir eso. Entonces, eso lo deben ustedes estudiar siempre que vean un teorema. El análisis debería ser por ese estilo. ¿Qué pasa si le quito una condición? Y claro, hay teoremas que tienen varias condiciones. Cada una de esas condiciones son importantes y tiene alguna importancia. Por eso siempre que trabajen con teoremas, no pueden olvidar, no pueden omitir simplemente las condiciones, porque si no, no tiene sentido. ¿Bien? No tiene sentido. Bueno. Vamos a terminar con algunas definiciones que serán importantes más adelante cuando estemos estudiando, entre otras cosas, determinantes, como casos particulares.
Acá como matrices, pues en lo que vienen siendo las características de las matrices, pues podemos identificar algunas matrices como estas. Vamos a definir primero lo que es una matriz diagonal. Para hablar de una matriz diagonal, primero que nada, la matriz diagonal debe ser cuadrada. Debe ser cuadrada. Si la matriz es cuadrada, podemos identificar nuestra diagonal principal. ¿Y qué es básicamente una matriz diagonal? Una matriz diagonal es aquella matriz cuyos elementos, ojo, cuyos elementos fuera de la diagonal principal son cero. ¿Sí? Todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero. Dicho lo cual, pregunta, ¿esta matriz es una matriz diagonal? Esa es la pregunta. ¿Esta es diagonal? ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? ¿Esa matriz es una matriz diagonal? Bueno, vamos a ver si nos cerramos este marcador al menos 2-1, ¿no? Porque la mayoría ha votado por las opciones incorrectas en las pasadas dos preguntas. Bueno, y espero que de pronto esas ideas sean superadas, ¿cierto? Y está bien que cometamos errores acá en la clase. No hay ningún problema con eso, porque de hecho, como dicen por ahí, se aprende más de los errores que de los aciertos. Y pues, si ya hacemos preguntas de este estilo y podemos hacer aclaraciones en clase, en el examen y a futuro, espero que no tengamos ese tipo de inconvenientes. Bueno, vamos a mirar. Tenemos por acá 2 falsos, 3 verdaderos, 4 verdaderos, 3 falsos, 4 verdaderos. Bueno, vamos a dejar ahí. 3 falsos, 4 verdaderos. ¿Esta es una matriz diagonal? Y la respuesta es que sí lo es. A ver, ¿por qué sí es diagonal? Acá dice que los elementos fuera de la diagonal principal deben ser 0. No dice qué tiene que ocurrir en la diagonal principal. Es decir, ¿en la diagonal principal también pueden ser 0? Sí. Lo único que me pide, la única condición que me pide es que por fuera de la diagonal principal tenga ceros. Observe, acá está. ¿Tiene ceros por fuera de la diagonal principal? Sí. Si en la diagonal principal tiene ceros o no, eso no lo dice la definición. Puede tener ceros. Puede que toda la diagonal principal sean ceros. No importa. Lo único que debo mirar cuando quiero ver si la matriz es diagonal es qué hay por fuera de la diagonal principal. No voy a mirar qué hay en la diagonal principal. No me interesa, porque de hecho no lo dice la definición. Solo qué hay fuera de la diagonal principal. ¿Bien? Entre otras cosas, una matriz nula es una matriz que es diagonal. Acá tenemos entonces algunos resultados inmediatos. Si tenemos una matriz que es diagonal, entonces, ¿cuándo una matriz diagonal es invertible? Una matriz diagonal es invertible si solo si todos los elementos de la diagonal principal son diferentes de 0. Si todos son diferentes de 0 los elementos de la diagonal principal, la matriz diagonal es invertible. ¿Y cómo es la inversa? La inversa será 1 sobre cada elemento. Observen, acá en la posición 1, 1 tengo de 1. En la posición 1, 1 de la inversa tendré 1 sobre de 1. En la posición 2, 2 de la diagonal tengo de 2. Y en la posición de la inversa correspondiente tendremos 1 sobre de 2. Entonces, invertir matrices diagonales es bastante sencillo. Solamente debo fijarme que los elementos de la diagonal principal sean diferentes de 0 y la inversa será realmente sencilla de encontrar. Por ejemplo, miremos esta matriz que aparece acá. Esta matriz es diagonal. ¿Es invertible? Así, a simple vista. Sí.
porque los elementos de la diagonal principal son todos diferentes de 0. ¿Y quién es la inversa de esa matriz? La inversa de esa matriz será un medio, 0, 0, menos un quinto. Y ya está, acabamos. Ahí está la inversa. Entonces, para matrices diagonales es bastante sencillo saber quién es la inversa y saber cuándo es invertible también. Bien. Bueno, por acá tenemos también algún otro resultado que son con respecto a las potencias. El cálculo de potencia de matrices puede ser complicado, ya veremos, pero cuando tenemos matrices diagonales es bastante sencilla. Simplemente cada una de las componentes va elevado a esa potencia. Bueno, por ejemplo, acá tenemos algunos resultados con este ejemplo. Si tengo esta matriz, primera pregunta, ¿esta matriz diagonal es invertible? Sí. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la diagonal principal son diferentes de 0. ¿Cuál es la inversa? Entonces en la diagonal va a quedar 1 sobre 1, 1 sobre menos 3, que es menos un tercio, y 1 sobre 2, que es un medio. ¿Quién es a la 5? Entonces cada una de las componentes de aquí de la matriz A la voy a elevar a la 5, ¿sí? Y obtengo los resultados. Y bueno, así sucesivamente. Realmente hacer operaciones con matrices diagonales es bastante sencillo y bastante cómodo. Las personas que tengan que ver el curso de álgebra lineal 2 van a estudiar casi al final del curso un proceso que se llama diagonalización. Y la verdad es que para cierta matriz es de bastante interés encontrar una matriz diagonal que cumpla ciertas condiciones. Esa matriz diagonal básicamente va a permitir operar con la matriz de una manera mucho más sencilla. Pero bueno, para poder llegar a esos conceptos habrá que estudiar transformaciones lineales, espacios vectoriales, valores y vectores propios, y bueno, por eso es al final del curso. Bueno, matrices triangulares. Y ojo acá, porque a veces suelen confundir la definición. ¿Qué es una matriz triangular? Bueno, básicamente una matriz triangular es una que cumpla una de estas dos condiciones. O es triangular inferior. ¿Y qué es triangular inferior? La triangular inferior es la matriz que tiene todos los elementos arriba de la diagonal principal igual a 0. Es decir, ¿qué es una triangular inferior? Y más o menos lo pueden relacionar así. Donde los números que se permite que sean diferentes de 0 forman un triángulo en la parte de abajo. Es decir, arriba de esa diagonal debe haber ceros. Abajo no se sabe. Bien, nuevamente acá esto dice que pasa arriba de la diagonal principal. No dice nada de qué pasa abajo. ¿Qué es una matriz triangular superior? Una matriz triangular superior es una matriz que tiene por debajo de la diagonal principal ceros. Y arriba, pues los números, o mejor dicho, las entradas que pueden ser diferentes de 0 forman un triángulo en la parte de arriba. Bien. Pero hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, ahora vuelvo a preguntar. ¿Esta matriz nula es una matriz triangular superior? Bueno, vamos a poner una de 3×3. ¿Esta matriz nula de 3×3 es triangular superior? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Es decir, triangular superior, ¿qué quiere decir? Triangular superior quiere decir que los elementos que están acá por debajo de la diagonal principal son 0. ¿Y los elementos por debajo de la diagonal principal son 0? Sí. Entonces es triangular superior. ¿Será que esta matriz es triangular inferior? Triangular inferior es que los elementos por arriba de la diagonal principal son 0. Y efectivamente los elementos por arriba de la diagonal principal son 0. Es decir, también es triangular inferior. Esta matriz nula es triangular inferior, es triangular superior y también es una matriz diagonal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea diagonal? Que por fuera de la diagonal todos los elementos sean 0. ¿Bien?
Entonces esta matriz nula es tanto triangular inferior como triangular superior y también diagonal. Y en general se dice que una matriz es triangular si es una de las dos. Es decir, una matriz triangular superior es triangular, sí. Porque si es triangular superior, es triangular. ¿Bien? Es triangular. Es decir, una matriz triangular es que cumple alguna de las dos. ¿Bien? Cumple alguna de las dos. O las dos. Por ejemplo, este cumple las dos, ¿no? Es triangular inferior y triangular superior. Y esta matriz es triangular, porque cumple alguna de las dos. Bueno, cumple las dos. Bien. Resulta que hay algunos resultados con respecto a la inversa y a operaciones con matrices triangulares. Bueno, vamos a ver este resultado y este otro para terminar. La traspuesta de una matriz triangular inferior es triangular superior y la traspuesta de una triangular superior es triangular inferior. Como les digo, vayan escribiendo estos resultados todos por ahí en el cuaderno. El producto de matrices triangular inferior es triangular inferior. Y el producto de matrices triangular superior es triangular superior. Es decir, cuando multiplico matrices triangulares de la misma naturaleza, no cambia su naturaleza, sigue siendo triangular de la misma manera. Una matriz triangular es invertible si y solo si todos los elementos de la diagonal son diferentes de cero. Es decir, ya sea que sea una matriz triangular superior o triangular inferior o diagonal. Si los elementos de la diagonal principal son diferentes de cero, la matriz es invertible. Repito, esto para triangular superior, triangular inferior y diagonal. ¿Bien? Y la inversa de una matriz triangular inferior es una matriz triangular inferior y la inversa de una matriz triangular superior es una matriz triangular superior. Es decir, si yo hago inversas de matrices triangulares con cierta naturaleza, la inversa mantiene la misma naturaleza. El producto de matrices triangulares de la misma naturaleza mantiene la misma naturaleza, como dice el inciso B. Y con respecto a la traspuesta, sí cambia de naturaleza. Si hago la traspuesta de una matriz triangular inferior, ahora es triangular superior y viceversa, ¿no? ¿Qué es una matriz simétrica? Básicamente, tengan en cuenta, muchachos, que todos estos conceptos con respecto a matrices van a permitir hacer preguntas, por ejemplo, de falso y verdadero, porque son preguntas, son conceptos, y bueno, vamos a poderlos aplicar en algunos ejercicios, pero son bastante conceptuales. Una matriz cuadrada se dice si es simétrica si la matriz es igual a su traspuesta. Resulta que cuando nosotros hacemos la traspuesta de una matriz, si ustedes lo recuerdan, cuando yo hago la traspuesta de una matriz, cambio filas por columnas, ¿cierto? Entonces la primera fila es la primera columna, la segunda fila será la segunda columna, tercera fila, tercera columna. Pero si ustedes observan, por ejemplo, esta matriz que estoy acá rayando, esta matriz, cuando yo cambio la primera fila y la escribo como primera columna, resulta que es la primera columna que tenía la matriz. Si yo tomo la segunda fila y la escribo como la segunda columna, es la segunda columna que tiene la matriz. Y lo mismo para la tercera fila, será la tercera columna que tiene la matriz. Es decir, que cuando yo haga la traspuesta de esta matriz, me va a quedar exactamente igual a la misma matriz. Eso no ocurre para todas las matrices. Para las matrices en las que ocurre eso, decimos que son matrices simétricas. ¿Y por qué recibe ese nombre? Si usted observa la diagonal principal, cuando yo trazo la diagonal principal casi que actúa como un espejo. Observe, tengo acá 4 y en la posición simétrica tengo 4. Acá tengo 5 y en la posición simétrica tengo 5, acá 0 y aquí 0. Es decir, se refleja con respecto a la diagonal principal.
Bien. Eso con respecto a esas matrices simétricas. Entonces hay resultados que involucran ahora matrices simétricas. Si A y B son matrices simétricas del mismo tamaño y K es un escalar, se tiene lo siguiente. La traspuesta de una matriz simétrica también es simétrica. La suma o resta de matrices simétricas es simétrica. Y el producto por escalar a una matriz simétrica también es simétrica. Les dejo para que ustedes piensen en lo siguiente. Si A y B son simétricas, supongan, si ambas son simétricas, pregunta, entonces, A por B es simétrica. Lo dejo para que lo piensen. No la vamos a responder en este momento. Bueno, por ahí dicen verdadero o falso. Bueno, lo dejo para que lo piensen. Tal vez mañana abordamos esta pregunta. Les aconsejo que al principio tomen de pronto matrices como ejemplo y operen esas matrices y empiecen a mirar si es cierto o no, si se cumple siempre. Y traten de variar un poquito lo que vienen siendo las mismas matrices que están tomando. ¿Bien? Bueno. Analicen esta pregunta y analicen también lo siguiente. Bueno, mañana vamos a definir lo que son matrices antisimétricas. Bueno, por acá también tenemos la inversa de una matriz simétrica es simétrica. Es decir, si hace una matriz simétrica y es invertible, entonces la inversa también es simétrica. La inversa también es simétrica. Si hace una matriz invertible, A por T, A por A traspuesta, y A traspuesta por A dice que son invertibles. Vamos a ver estos resultados con un poco más de calma el día de mañana. Bueno, entonces analicen esta pregunta. Quédense con esta pregunta, traten de resolverla. Y entonces, recuerden que hay una bonificación activa. La primera persona que responda a una pregunta que dejé, ¿cierto? Se puede ganar una bonificación de 2 décimas para el siguiente examen. La primera persona que envíe una foto donde esté un ejemplo de lo que estábamos pidiendo. ¿Bien? Bueno, muchachos, entonces eso será todo por hoy.